lo más lindo que tiene esta fiesta, lo que le da su sentido más profundo, es este montón de gente en la calle, adueñándose de esta celebración, siendo protagonista de esta celebración. Como ya se ha evocado, el proceso de creación de Villa Colón fue un proceso largo, y la fecha de 1872, como pasa con muchas fechas que se eligen para conmemorar, es un momento en una serie de acontecimientos. No quiero recordar todos esos acontecimientos, pero sí señalar el enorme empuje, la enorme energía que puso aquella gente para en muy poco tiempo hacer una enorme cantidad de cosas. La sociedad Villa Colón, que es una sociedad privada por acciones, desarrolló en esta zona una obra inmensa de definir manzanas. Esto era una zona de chacras. Esto, en la época de la colonia, se le llamaba la estancia del Cerro y luego de manera general se le llamaba las chacras de Miguelete. Y aquí un grupo de soñadores decidió crear un núcleo urbano. Diseñó manzanas, definió lotes, abrió calles, hizo plazas y avenidas, las pavimentó con lo que en aquel momento era la tecnología más de vanguardia, que se llamaba macadam. Seguimos usando la palabra macadam, a una tecnología que la inventó un escocés que se llamaba McAdams, y de ahí se acriolló la palabra como macadam. Tendieron en lo que iba a ser la avenida principal de la villa una vía para que hubiera un tranvía de caballitos. Hicieron un puente sobre el Pantanoso. Plantaron árboles con sentido urbano y con sentido estético. Todo eso en muy poco tiempo. Y cuando en 1872 se hace esa primera subasta de terrenos, esto ya era un proyecto urbano en marcha, que luego siguió adelante, extendiendo el loteo al otro lado de lo que hoy llamamos la avenida Lezica, atrayendo a los sacerdotes salesianos que poco después estaban instalando aquí el Colegio Pío, que hasta hoy es un emblema de esta zona, y pocos años después el Colegio Pío tenía un observatorio meteorológico con tecnología de punta en el mundo, pero que además no era, y sigue siendo hasta hoy ese observatorio, lo podemos visitar, no era un observatorio aislado, era un observatorio que formaba parte de una red mundial, que generaba datos que se centralizaban en Londres. Y entonces el Colegio Pío de Villa Colón estaba generando conocimiento que se usaba a escala global para la interpretación del clima, para la comprensión de los fenómenos atmosféricos. Y luego de eso hubo cines, y hubo teatros, y hubo bibliotecas públicas. Paralelamente llegaba el tren, más o menos en la misma época que empezaba la sociedad, Villa Colón, otra sociedad privada, hacía un tendido de un tren que tenía una estación aquí que primero se llamó Estación Pantanoso, era una casilla de madera, y luego, poco tiempo después, se llamó Estación Colón, y esa estación funcionó años hasta que luego se hizo otra, mucho mejor, muy bonita, de material, en lo que se llamaba Pueblo Ferrocarril. Todo eso habla de un país con un inmenso empuje, con una sana ambición, con sueños. Para esa gente no había sueños que no pudieran cumplirse. Para esa gente no había desafíos que no pudieran ser vencidos. Y eso pasó aquí y pasaba en todo el país y siguieron pasando esas cosas en los años siguientes. Con tecnologías de fines del siglo XIX
y principios del siglo XX se hizo la Rambla Sur, una inmensa obra que hoy suena casi imposible. Se hizo el Palacio Legislativo, se hizo el Palacio Salvo, que era un edificio absolutamente de vanguardia desde el punto de vista de la técnica constructiva en toda América Latina. En 9 meses, un poco más tarde, en solo 9 meses, se hizo el Estadio Centenario. Los uruguayos de esa época no se achicaban. Los uruguayos de esa época, muchos de ellos inmigrantes, otros hijos de inmigrantes, soñaban en grande, emprendían, arriesgaban y lograban cosas. Seguramente esa gente pondría mala cara si nos escuchara hablar de paisito. Esa gente no quería un paisito, esa gente quería un país con todas las letras. Un país sin prepotencia, sin sentimientos de superioridad, sin querer imponerle nada a nadie, pero un país sin complejos de inferioridad, capaz de crecer, capaz de apostar, capaz de soñar. Un país que pensaba en un futuro cada vez mejor para los habitantes de esa época, para sus hijos, para sus nietos. Y el mejor homenaje que podemos hacerle a esos pioneros es retomar contacto con ese espíritu, volver a soñar en grande, volver a querer construir un país con todas las letras, volver a aprender y a emprender. Y hoy vivimos en una época donde en cierto sentido eso es más fácil que en aquel tiempo. Primero, porque tenemos tecnologías mucho más poderosas que en aquella época. Segundo, porque hoy los costos de emprender, de construir, de conectarse con el mundo son mucho más bajos. Antes había que hacer trenes, había que crear caminos y carreteras que no existían, había que movilizar inmensas cantidades de capital y de trabajo. Hoy, un chico con una buena idea y un par de computadoras puede emprender, puede generar cosas valiosas, puede conectarse con el mundo, puede construir una vida llena de sueños y llena de proyectos. En ese sentido, el mundo de hoy nos facilita la tarea de reencontrarnos con aquel impulso creador y emprendedor. Pero al mismo tiempo es verdad que es un mundo más exigente. Nunca hubo tantas oportunidades como ahora en el mundo, pero nunca hubo tanta necesidad de formarse, de educarse, para aprovechar esas oportunidades. Hasta no hace mucho tiempo, una persona con buen ojo y buena mano podía ser un muy buen tornero. Porque un torno tendría motor, pero era básicamente una máquina mecánica que reproducía los movimientos del que la manejaba. Hoy los tornos tienen adentro una computadora. Y para poder manejarlo hay que saber programarla y hay que haber estudiado trigonometría. Si uno dio ese paso, ese torno permite hacer muchas más cosas que los de antes. Pero hay que haber aprendido a manejarlo. Hasta no hace mucho tiempo, un paisano despierto se podía dar maña no solo para manejar un tractor, sino para arreglarlo cuando se rompía. Hoy la maquinaria agrícola tiene adentro GPS y computadoras. Y permite hacer muchas más cosas que antes y genera muchas oportunidades de empleo y muchas oportunidades para emprender, pero hay que haber aprendido a manejarlas. Por eso, hoy más que nunca, la educación de las nuevas generaciones de uruguayos es absolutamente crucial. No solo para conectarnos con aquel impulso de los fundadores de Villa Colón y de tantas cosas grandes que se hicieron en este Uruguay, sino para darles a las nuevas generaciones de uruguayos las alas
las herramientas necesarias para que aprovechen este mundo cargado de oportunidades, para que puedan volar alto, para que puedan tener horizontes amplios y para que puedan vivir las vidas que todos queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Empuje, creatividad, capacidad de emprender y mucho esfuerzo por tener una educación cada vez mejor es el mayor de los homenajes que podemos hacerles a los fundadores de Villa Colón. Muchas gracias.